Oh Señor Jesús, buenas tardes queridas oyentes. Las saludo en el amor del Señor para iniciar una nueva lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde el capítulo 8, donde hablaremos de una mujer que reconoció el valor del perdón de sus pecados. Ella es la mujer pecadora. En el libro de Lucas capítulo 7, versículo 44, parte B, 45 parte B, 46 parte B y versículo 47 dice: ¿Ves esta mujer? Desde que entré no ha cesado de besar mis pies, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. La Biblia narra la historia de una mujer pecadora que fue perdonada por el Señor. No se menciona qué tipo de pecado cometía ni su nombre. Entonces vamos a llamarla aquí solo como la mujer pecadora. Un día, esta mujer tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió. En ese encuentro, ella no dijo ninguna palabra, pero sus acciones hablaron mucho más que sus palabras y su actitud fue alabada por el Señor. Su historia es descrita en el libro de Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38 dice: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. El anfitrión era un fariseo llamado Simón. Los fariseos eran un grupo religioso de una gran influencia que de manera general se oponían a Jesús y no aceptaban sus enseñanzas, puesto que era una secta muy rigurosa en el cumplimiento de la ley. Ellos confiaban en su propia rectitud, se consideraban justos y despreciaban a los demás. La Biblia no relata cuál fue la intención de Simón al invitar a Jesús a cenar en su casa, pero aparentemente no le brindó una buena recepción a Jesús. Lo recibió de una manera fría. No le dio agua para lavarse los pies, ni le dio un beso de salutación, ni aceite para ungir su cabeza, como se esperaba de un anfitrión. Tales formalidades eran una tradición en esa época y significaban gestos de hospitalidad y consideración con el invitado. No ofrecerle agua para lavarse los pies era equivalente a despreciarlo. Considerando la manera como Jesús fue recibido, podemos inferir que él no era el invitado de honor, sino uno más de entre muchos. No era el homenajeado de la noche, pues no tuvo ningún trato especial. ¿Acaso cuando invitas a Jesús para estar contigo, Él es uno de los muchos invitados o es el invitado principal? Este asunto es muy importante y hace toda la diferencia, pues la intención con la que lo invitamos determina la manera como lo tratamos. Sin embargo, la mujer pecadora, deseosa de abandonar su vida de pecado, cuando supo que Jesús estaba en la ciudad cenando en la casa de este fariseo, pensó que esa visita era su oportunidad de acercarse a él y expresarle todo su aprecio y amor que sentía por él. Ella había oído que predicaba acerca del arrepentimiento y que hacía milagros por toda Judea y sus alrededores, que los leprosos eran limpiados, los ciegos veían, los cojos andaban, los sordos oían y los muertos resucitaban. Ella oyó decir que a él le importaban los pecadores, es decir, personas como ella, pues se decía incluso que era amigo de publicanos y pecadores. Cuán atrayente le pareció Jesús. Ella creyó en él.
Al darse cuenta de esta oportunidad, fue a casa de Simón llevando consigo un frasco con ungüento. Al llegar, se dirigió donde Jesús estaba reclinado a la mesa, se arrodilló a sus pies por detrás y llorando, los regaba con sus lágrimas, los enjugaba con sus cabellos y los besaba afectuosamente. ¿Te diste cuenta que ella no dijo ninguna palabra? No hay registro de que haya dicho algo, pero su silencio habló mucho más que sus palabras. Su actitud demostró todo el aprecio, amor y gratitud que sentía por el Señor. Y en cuanto a nosotras, ¿hablamos también por medio de nuestras actitudes al Señor? No seamos aquellas que hablan solamente a través de sus palabras, sino también hablemos por medio de nuestras actitudes. Las lágrimas que ella derramó eran la expresión de un profundo arrepentimiento. Ella estaba tan consciente de su pecaminosidad que no osó ponerse frente a Jesús. Conocía bien su condición de pecadora y sabía que no era digna de encontrarlo de frente. Hay otro aspecto importante en este pasaje. Al usar sus cabellos para secar los pies del Señor, ella demostró humildad y que no estaba preocupada por su reputación y apariencia, puesto que el cabello es la gloria de la mujer, que expresa su belleza y es el punto más elevado de su ser. Con sus cabellos tocó la parte más humilde del Señor, sus pies, demostrando su aprecio y amor que sentía por él. Incluso los pies del Señor eran preciosos para ella. Querida oyente, debemos considerar cómo es nuestro amor por el Señor. Si en nuestro aprecio por Él o nuestro servicio a Él estamos muy preocupadas por nuestra apariencia y gloria, es posible que no le amamos adecuadamente. Deténgase un poco y reflexione cómo está su corazón cuando sirve al Señor. Además, en este pasaje vemos que Simón se admiró de la conducta de Jesús, porque se dejó tocar por aquella mujer impura y de mala reputación, y pensó en sí mismo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esto lo leemos en Lucas capítulo 7, versículo 39. Por pensar así, Simón juzgó doblemente. Juzgó y despreció a la mujer porque era pecadora y juzgó a Jesús dudando que él fuese profeta. Los pensamientos de Simón nos inducen a también reflexionar sobre la facilidad que tenemos para juzgar a los demás. A veces creamos barreras con las personas por considerar quiénes son y lo que hacen, su origen, apariencia y actitudes. Somos incapaces de ver nuestra propia condición. ¿Qué manifestación de orgullo y soberbia tuvo Simón en su juicio sobre el Señor? Esa fue la posición de un fariseo que se consideraba justo, conocedor de la ley, que confiaba en sí mismo y despreciaba a los demás. Acerca de ellos, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 21, versículo 31 parte B y versículo 32: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuál es nuestra actitud al mirar a las personas? ¿Somos como aquel fariseo o como el Señor Jesús lleno de compasión y de misericordia? Ciertamente, aquellos que tienen la vida de Dios en su interior y viven por ella, no tendrán esa conducta de considerarse superiores. Por otro lado, cuando estamos en nuestra persona caída, tenemos el orgullo que no proviene de Dios. Que tengamos un corazón de misericordia, porque cuando juzgamos a las personas, nos ponemos por encima de ellas, les damos lugar al orgullo y a la arrogancia, impidiendo que Dios trabaje en nuestro ser, pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículos 6 parte B. Solamente cuando percibimos que somos pecadoras, incapaces de agradar a Dios, entonces Él puede intervenir en nuestro favor.
Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le contó una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Lucas capítulo 7, versículo del 41 al 43. Simón interpretó correctamente la parábola como era la costumbre de los fariseos, expertos en la interpretación de la ley, pero sin experiencia en la práctica. Entonces el Señor señaló a la mujer y dijo, ¿ves a esta mujer? Y esto lo leemos en Lucas capítulo 7, versículo 44, parte A. Es como si hubiese dicho, tienes que aprender de ella. Y continuó, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. El Señor, volviéndose a la mujer, dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús, al contar esta parábola, estaba diciendo que ni Simón ni la mujer pecadora tenían cómo pagar la deuda, pues ambos eran deudores, y que la actitud de la mujer resultaba del perdón que recibió. Aquí hay un principio. Nuestro amor por el Señor viene por causa del perdón que recibimos. El perdón produce amor en nosotras. Tal vez pensemos que Jesús perdonó a la mujer por su manifestación de amor, pero no. El amor es el resultado del perdón, no la causa. El Señor enfatizó, tu fe te ha salvado. Ve en paz. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 20 dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta mujer, que por mucho tiempo vivió atribulada y esclavizada por el pecado, ahora pudo disfrutar una vida de paz. Ciertamente necesitaba paz. Antes era infeliz, despreciada y marginada por la sociedad, pero ahora pudo disfrutar la paz que solamente Dios puede dar. En este pasaje de Lucas capítulo 7 vemos que además de la paz, esta mujer recibió fe y amor. Estas son virtudes de alguien que disfruta de la salvación de Dios. La fe viene cuando por la palabra conocemos al Señor y su poder. El amor fluye de la fe y resulta del perdón de los pecados. Esto nos trae paz para seguir al Señor. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Falta paz en tu vida? ¿Falta amor? Busca a aquel que puede concederte todo esto, a aquel que puede darte alegría incluso en medio de los sufrimientos. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya. Esa experiencia también puede ser mía o tuya. El pasaje de Lucas capítulo 7 nos lleva a reflexionar sobre cuál es nuestra reacción delante de la palabra que el Señor nos ha hablado. La del fariseo crítico y soberbio o la de la mujer agradecida y llena de reconocimiento por haber recibido el perdón. Incluso en medio de las muchas dificultades que hemos enfrentado, ¿te has acordado de ser agradecida a Dios por todo lo que Él ya hizo por ti? Reconozcamos nuestra condición de pecadoras, porque el Señor es lleno de bondad y misericordia. Él está dispuesto a justificar al peor de los pecadores por medio de su gracia. El perdón nos sana, nos libera de los pecados y a partir de nuestra vida vana y vacía, nos reconcilia con Dios y nos trae paz. Que tengamos siempre un corazón agradecido, con contentamiento, considerando la grandiosidad del perdón y del amor de Dios dispensados a nosotras. Te invito a orar. Señor Jesús, te agradecemos por todo lo que hiciste por nosotras,
porque nos sacaste de la condición de pecadoras y cambiaste la historia de nuestra vida, perdonándonos y llevándonos hacia ti. Gracias, porque ahora podemos tener una vida de paz. Oh Señor Jesús, bendito sea para siempre tu gran amor y misericordia. Haz de nosotras mujeres llenas de tu vida, de tus atributos para expresar tu persona y salvación a todos alrededor, donde quiera que estemos. Tú eres digno de toda adoración, alabanza, honra y gloria para siempre. Amén. Jesús es nuestro amado Señor.